noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Nuestras felicitaciones a don Osiris de León. Gracias. Que nació un día como hoy. Gracias. Yo digo que se estaba tirando tiros cuando usted nació. ¿Verdad que sí? Sí, todavía. Dicen que los que nacemos en febrero somos muy patrióticos, ¿verdad? O patriotas. Definitivamente. Bueno, pues ahí está don Osiris de fiesta de cumpleaños. Muchas gracias. Me dice Félix que le guardó Para un ti y bizcocho para toda de- la gente que nos ha escrito hoy, que nos ha llamado, incluyendo el amigo y hermano Ricardo Nieves, que tuvo la cortesía de escribirnos a través de la cuenta de Twitter deseando un feliz cumpleaños. Así que gracias Qué bien. y abrazos por el amigo Ricardo Nieves y para tanta gente que en el día de hoy nos ha escrito felicitándonos a través de las redes sociales. Salud y larga vida. Amén. Para Sí, usted sí. también y para todo el pueblo dominicano. Miren algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche. El consultor jurídico de la Presidencia de la República, Flavio Darío Espinal, rechazó este jueves la propuesta hecha por varias organizaciones de la sociedad civil para que sea evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura a los fines de optar como juez de la Suprema Corte de Justicia. Mediante su cuenta de Twitter, Espinal manifestó que agradece profundamente a las instituciones que lo postulan para una posición en la Suprema Corte de Justicia y a todas las personas que han expresado su apoyo a esta iniciativa. Por otra parte, la Policía Nacional colgó este jueves en su cuenta de Twitter un video que muestra a la señora Ámbar Celiné de Jesús desmintiendo que su hija haya sido secuestrada, como se ha divulgado en redes sociales. Explica la cuenta policial en un párrafo que hace 5 años de Jesús denunció la desaparición de su bebé, pero que la encontró horas después ya que andaba con una vecina. Mientras que mediante el decreto 74-19, el presidente Danilo Medina designó a Rafael Darío Rodríguez Tavares como viceministro administrativo del Ministerio de Educación en sustitución de Freddy Radamés Rodríguez, quien fue designado en ese cargo en septiembre del 2016. Con el decreto 75-19 fue nombrado Johnny Paulino Peña, ministro consejero de la Embajada de República Dominicana en Colombia, puesto que estaba vacante a través del artículo 02 del referido decreto. El presidente designó a Víctor Marcelino Comprés Rosario, cónsul general en Aruba, en sustitución de Alfredo Mateo Zavala, quien desempeñó esa función desde el 2016. La información fue dada a conocer la tarde de este jueves por Roberto Rodríguez Marchena, portavoz y director general de comunicaciones del gobierno, vía su cuenta de Twitter. 2 borradores de resolución sobre Venezuela quedaron en propuesta este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno por ser vetado por 2 miembros permanentes de ese órgano y otro por no obtener votos suficientes para su aprobación. El primer proyecto, promovido por Estados Unidos, pedía que se facilitara la entrada de ayuda humanitaria al país, pedía elecciones con observadores internacionales y reconocía al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Ese documento recibió 9 votos a favor, 3 en contra, 2 de ellos de Rusia y China, integrantes del Consejo con derecho de voto, y 3 abstenciones. El segundo texto, presentado por Rusia, abogaba por la entrega de ayuda humanitaria en Venezuela apegada a los principios de la ONU de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, además de llamar al diálogo mediante el mecanismo de Montevideo. Esa propuesta obtuvo 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.
Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Al regreso, el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Con 8 minutos continuamos en el gobierno de la noche. Don Héctor Luzón, buenas noches. Buenas noches, Roberto Díaz. Muy buenas noches a Adelaida Martínez, a Osiris de León y a todos los compañeros de este equipo del gobierno de la noche, a Félix Aquino, a Marianita Peñaloa, a José y Amel en el ámbito de las cámaras y los controles en televisión. Y muy buenas noches a toda ese público, a toda esa gente maravillosa que nos siguen en este espacio, el gobierno de la noche, tanto en sus vehículos, sus hogares, dentro y fuera del país. Bueno, vamos a tocar algunos puntos del discurso que pronunció el presidente Danilo Medina en el día de ayer, pero antes queremos referirnos a este proyecto de resolución, o al menos a este veto que se ha producido hoy en la ONU. Todos saben que estos países poderosos como Rusia, China, Estados Unidos, Francia, etcétera, son miembros de pleno derecho del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí, que no se había llevado directamente el tema, se ha llevado el tema de la crisis de Venezuela. Y se dio lo que se podía prever. O sea, se fue a banda el asunto del tema venezolano en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque Rusia y China pues votaron ese proyecto de resolución vetaron. Lo vetaron. Sí, lo vetaron. Rusia y China son miembros permanentes. Sí, permanentes, sí. Y claro, sí, y también Estados Unidos, Francia, los países más poderosos. Inglaterra. Sí, Inglaterra son los que dirigen. Son los 5. Son los que forman parte de ese Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto. Es decir, esto significa que si alguien plantea una resolución, pero uno de ellos se opone, no importa, aunque sea uno. Sí, ese un bola negra, como en los clubes sociales. Exactamente. Si uno todo el mundo podía ellos, votar a favor tuyo, pero si alguien echaba una bola negra, ya tú eras rechazado. Ya se rechaza. Es decir, son 5, ¿no? Si uno de ellos somete una resolución y la apoyan 4, pero hay uno que está en contra, no se aprueba. Imagínense, en el caso de Venezuela, tanto China, no solamente hay uno, sino 2 ahí, tanto China como Rusia, pues se oponen a una resolución que vaya en la línea de sustituir a Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, entiéndase que hayan elecciones que ellos llaman libres y creíbles y justas en Venezuela. Esa sería la resolución de Estados Unidos, por ejemplo, pero tampoco Rusia logró aprobar el proyecto de resolución porque fueron 2 proyectos, sí, 2 resoluciones contrapuestas. La resolución de Rusia, radicalmente diferente, es que amenazas del uso de la fuerza en Venezuela, en contra de la amenaza del uso de la fuerza en Venezuela. El texto de Estados Unidos fue apoyado por 9 de los 15 miembros de ese organismo. Son entre ellos Francia, Gran Bretaña, Alemania, Perú y República Dominicana, que también recuerden que es miembro. Sudáfrica votó... miembro que no tiene derecho a voto. No tiene derecho a... Bueno, Sudáfrica votó en contra, mientras Indonesia, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil se abstuvieron. El texto ruso obtuvo 4 votos a favor, que son los votos de Rusia, China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial, y 7 en contra, y 4 abstenciones. Es decir, que la lucha que hay en el mundo, en lo que tiene que ver con el tema venezolano, se reflejó nuevamente en la división que hay en países como Rusia y China, que tienen grandes intereses en Venezuela, y Estados Unidos, que desea, como se sabe, pues tener un control de algún gobierno que pueda surgir en Venezuela, producto de la crisis política y económica planteada en ese país. Por eso la presión de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro y el apoyo que ha dado al proclamado presidente encargado, Juan Guaidó, que por cierto creo que llega el lunes a Venezuela de su periplo que tiene por ahí, por Colombia y ese tipo de cuestión. No duden ustedes que le cierren el paso a la entrada a Venezuela, pero el asunto está en que hay una lucha que se mantiene en Venezuela. Esta vez pues el debate fue a nivel de
del principal organismo internacional del mundo, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y son cuestiones ya propias de lo que se está viviendo en ese país y que no hay una solución a la vista. Dos situaciones, una del presidente de la Asamblea Nacional, que ya tiene más de un mes que se autoproclamó presidente interino, y el caso del presidente Nicolás Maduro. Es una situación un tanto difícil la que se está viviendo, como se sabe, en Venezuela y fuera de Venezuela, porque esta crisis venezolana y la división que se ha reflejado con ella entre los sectores políticos de Venezuela también está siendo llevada al escenario internacional a través en este caso, de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en el caso del discurso del presidente Medina, que ha habido pues tantas reacciones respecto a lo planteado por el presidente, una de las medidas más aplaudidas del presidente Medina es la que tuvo que ver con el aumento salarial. Como se sabe, llevó salario mínimo de unos 5,000 y tanto a 10, lo redondeó en 10,000 pesos, y luego de ahí en adelante, de 10 a 20, planteó un 10%, y hasta 30,000 un 5%, de 20 a 30. Luego de 30 ya no hay más salario, ya de ahí no se aumenta más. Hasta ahí fue que llegó el presidente de la República, de alguna manera dejando de lado un poco la clase media, que es la que gana un poco esos salarios más adelante. Se ha estado planteando, como sabe el propio presidente de la República, un aumento general de salarios que abarque a todos los salarios de la República Dominicana que se han quedado rezagados. Nosotros aplaudimos la medida del presidente, porque es importante siempre el incremento salarial para los diversos sectores de la sociedad dominicana. Lo que criticamos es que no haya abarcado a todos los trabajadores, porque todos los empleados públicos y privados, hace años y años, yo ni recuerdo ya cuándo fue hace años que se hizo un aumento años general, que no se hace un aumento de salario. Entonces aquí solamente se han cogido el jueguito del salario mínimo, porque es fácil. Lo del salario mínimo es un fly al catcher. Con poca cosa se resuelve. Y como son los sectores populares, que se entiende que son los sectores populares del país los que ganan esos salarios, entonces también eso tiene un componente un poco político. Pero hay una clase media que cada vez más está siendo tirada hacia una zanja. Una clase media que es que, como se sabe y ya se ha reestudiado en la sociedad dominicana, es el sector social más responsable en términos de lo que son las obligaciones fiscales, las obligaciones en sentido general, pago de servicios, todo, porque es la que de alguna manera no tiene manera de esquivar nada. Los sectores menos, siempre lo hemos dicho, que los sectores menos pudientes del país, bueno, a veces hay programas sociales, no que a veces, que de hecho lo hay, tanto en el gobierno de Fernández como de Danilo Medina y también en el propio gobierno de Hipólito Mejía, que son los últimos gobiernos que hemos tenido y tenemos en la República Dominicana. Siempre ha habido algún tipo de plan social que de alguna forma no es que necesariamente resuelva la situación en los sectores más empobrecidos, al menos inmediatamente, pero cuentan con problemas de la tarjeta Solidaridad, a veces del bono gas, cuentan con una serie de programas que le benefician. Y en cuanto a los pudientes, a lo de clase alta y parte de la oligarquía nacional, tienen beneficios, por ejemplo, aranceles. A veces tienen aranceles tipo cero, lo eximen del pago de muchísimos tipos de impuestos, incluso hasta la pequeña y mediana empresa ha tenido y tiene muchos beneficios en el actual gobierno del presidente Danilo Medina, eso hay que reconocerlo. Ha trabajado en función de eso, el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, incluso
el presidente de la República, como parte del anuncio que hizo en el día de ayer, ya enviará al Congreso Nacional 2 proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad social, uno, y el otro que tiene que ver, bueno... ya lo sometió. Ya lo sometió, sí, al Congreso Nacional. Proyectos que benefician a las empresas. Es decir, estamos hablando de que de alguna forma los sectores menos pudientes del país y los sectores de clase alta tienen sus beneficios con el Estado. A veces, en el caso de la clase alta, muy grandes beneficios. Estamos hablando no solo de los negocios que puedan hacer con el Estado, porque eso es normal y es legítimo, sino también de las exenciones fiscales. Señores, aquí hay exenciones fiscales a la clase alta que son miles y miles de millones de pesos. Millones. Entonces, esos tienen grandes beneficios. Los pobres tienen también sus beneficios, claro que no al mismo nivel, ni mucho menos, eso ni soñarlo. Son pequeños beneficios para su situación, pero esos beneficios que tienen unos y otros, oiga bien, no lo tiene la clase media. No lo tiene la clase media. La clase media es el sándwich. La clase media es dejada de lado. Y eso acaba de suceder con la decisión que ha tomado el presidente Danilo Medina con el asunto del salario. Ha dejado a la clase media fuera. O sea, no parece ser porque esos salarios de la clase media y baja, sobre todo la clase media baja, esos salarios no dan para enfrentar los incrementos en los precios de los servicios y de los productos de la canasta básica y familiar, que ya la han dividido. La canasta, la básica tiene que ver con la comida y la familiar no solo incluye la comida, sino que tiene que ver una serie de cuestiones de servicios que son necesarios en la casa, como la energía eléctrica, el teléfono, ya el internet, que ya no es un lujo, sino que es una necesidad, y educación, y una serie de cuestiones que son gastos en sentido general que se tienen en los hogares. Por eso ustedes ven que el Banco Central y otras instituciones como la Oficina Nacional de Estadísticas llevan a cabo encuestas donde ellos tratan de medir los niveles de gastos de los hogares en sentido general, no solo la canasta básica, la comida y eso, sino también todos los gastos que se producen en cualquier vivienda, en cualquier hogar. Y por eso yo pienso que el gobierno, aplaudiéndole la medida que acaba de tomar con relación a lo del salario mínimo y algunos que otros niveles salariales bajos, debe reivindicarse con la clase media, porque la clase media también tiene necesidades, también tiene grandes problemas y prácticamente vive al garete por las situaciones que se le presentan, porque ya los salarios de nadie en este país dan para enfrentar las graves situaciones de los servicios y las situaciones de la carestía, como se dice, en los productos de primera necesidad. Y ni hablar del combustible, que cada día, sigue incrementándose y no hay forma de hacerle frente. Es una situación verdaderamente difícil. Ayer otros aspectos del discurso, tiene que ver con el ámbito político. Mucha gente entendió que el discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional, el discurso, como se sabe, de rendición de cuentas, fue un discurso reeleccionista, que todo indicaría que el primer mandatario buscaría la manera de ir tras la reelección presidencial. Eso ya de hecho comienza a crear un debate con relación al tema, pero los días nos seguirán diciendo si realmente el presidente Medina irá o no irá tras la repostulación, que es lo correcto decir, la repostulación, porque tú te reeliges cuando te eligen en el proceso electoral, pero mientras tanto, si el propósito tuyo es presentarte como candidato, es la repostulación, que es lo que buscaría el presidente para lograr entonces una reelección presidencial. Es parte de los comentarios, sobre todo de la oposición política, de la oposición al Partido de la Liberación Dominicana, en el Congreso y fuera de él, que han analizado
digamos, las señales que habrían podido dar el discurso del presidente de la República. Por demás, hay que decir que es innegable que la gestión del presidente Danilo Medina tiene grandes e importantes logros, Sí, sobre eso es todo en el ámbito de la infraestructura, en el ámbito de la educación y en muchos ámbitos. Ha habido una buena gestión gubernamental. Eso lo hemos reconocido permanentemente acá, porque nosotros, si bien es cierto que no estamos aquí para ser lisonjeros de nadie, pero también tenemos que reconocer las cosas que están bien y las cosas que se hacen bien. Así como destacamos y denunciamos las que se hacen mal, también destacamos las que se hacen bien. Y es innegable, fuera de lo que es el ámbito político, porque un opositor nunca te va a decir a ti que el gobierno ha tenido tal o cual logro. Es muy poco. Eso se ve, casi no se ve aquí en la República Dominicana, porque se entiende que la oposición es entrarle al que esté arriba, se tenga o no se tenga razón, pero si el asunto es entrarle, como decimos aquí. Pero hay cosas que hay que destacar. Y el presidente Medina, pues, ha tenido importantes logros en los años que tiene como presidente de la República. Ahora bien, hay temas que el presidente lógicamente obvió, como es el tema de la seguridad ciudadana, que es un gran problema para el país y para la sociedad, y que la gente sigue reclamando solución, sigue reclamando un plan, pero un plan de verdad, no un anuncio rimbombante que no vaya a ningún lado y donde vaya allí a ver un discurso del procurador, del ministro de Interior y Policía, del ministro de Defensa, del director de la Policía Nacional, y que al final todo se vuelva nada, como ha ocurrido en varias ocasiones. Lo que se quiere es un plan de verdad, que tenga aplicación práctica y que pueda evaluarse un resultado en un tiempo X. Que tenga un proyecto, que el plan no solo sea el plan per se, sino que también contenga un método de evaluación del mismo para medir los resultados en un pequeño y largo plazo. La sociedad dominicana requiere de seguridad ciudadana y eso no es cualquier cosa. Se entienden y se reconocen los grandes logros que han tenido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en términos del crecimiento económico. Y el gran problema, todo el mundo lo conoce, que es la redistribución de los ingresos, que es lo que también debe lograr el gobierno del PLD. Pero hay un gran problema con el de la seguridad ciudadana, hay un gran problema con la propia lucha contra la corrupción, que son dos situaciones que deben enfrentar estos gobiernos. La gente quiere transparencia en términos, por ejemplo, de la parte de la justicia que corresponde al Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público, y también requiere, pues, que definitivamente en la República Dominicana se genere una seguridad, que la gente vuelva a tener seguridad en las autoridades, pero no solo en las autoridades, sino que éstas puedan realmente enfrentar la situación. Señores, las situaciones que está viviendo la República Dominicana, parece ser que nosotros ni siquiera hemos despertado de las cosas que están pasando aquí. Aquí matan a cada rato un oficial de la policía. Ahora mataron un teniente en Punta Villamella ayer, cuando se dirigía a Yamasá. Creo que incluso es de la propia, creo que trabaja de la seguridad del presidente de la República. Un teniente oficial de la Policía Nacional fue asesinado por individuos que le dispararon. Pero ustedes saben qué pasó también ayer o antes de ayer. En una vivienda de Los Rosales, una pareja de esposos fue despojada de todo. Ustedes saben cuando a una gente le dejan la casa, pero totalmente vacía, sin ningún tipo de exageración. Pero tú estás dejando un hecho ayer que... Sí. Fue un asalto colectivo mientras el presidente... yo sé de ese, yo no he llegado ahí, ese el otro. Asalto colectivo mientras él... Ahí asaltaron
Ay, uno se ríe, Luzón, pero había niños. Ahí asaltaron 11 o 15 familias. 35 personas. 35 personas pertenecientes a como a 11 o 15 familias. En un parque, en un cumpleaños. Sí, en un cumpleaños. A todos los asaltaron. Señores, eso es increíble. No, lo que está pasando eso es terrible. en el país. Eso es lo que más preocupa, señor presidente. Y esto reconociendo los logros. Esto no se trata de una crítica destructiva, ni hacer daño al gobierno, ni nada por el estilo, porque a veces cuando uno habla de este tipo de cosas, muchos que están en el gobierno oyen a uno y de una vez te tachan. Te dicen, bueno, este está en contra del gobierno, este qué sé yo, y te ponen un punto negro. Pero lo primero que a mí eso no me importa. Ellos se olvidan que son empleados del pueblo. A mí eso no me importa. Porque yo lo estoy haciendo primero con buenas intenciones de que este país realmente salga de esa situación en que se encuentra. Porque esto le duele a todo el mundo. Y si a algunos que están en el gobierno eso no le duele, a nosotros sí nos duele. Aquí ocurren los crímenes más horribles y todo sigue como que no ha pasado nada. Pero nada. Y aquí gente valiosa perdiendo la vida. Gente que ofrece un servicio a la sociedad. Como ese mismo oficial de la policía que acaban de asesinar ahí en Villamella, que iba para Yamasá. Que había salido de su trabajo. Iba en una motocicleta. Pero ustedes saben, esta familia que le estoy hablando de los Rosales, ¿qué fue lo que pasó ahí? Llegaron, la señora de la casa llegaba en su vehículo, entró a la marquesina de su casa y creo que fue uno de los hijos que le estaba cerrando el portón, de estos portones que no tienen que no son eléctricos, sino que se están cerrando de manera manual. Ay, sí. Y cuando cerraba, el hijo estaba cerrando el portón, la marquesina con el portón. Ahí mismo se aparecieron los asaltantes, encañonaron a todo el mundo, los amarraron, el esposo estaba en la casa, lo buscaron en su habitación, lo amarraron y lo amarraron al esposo y amarraron a todo el mundo. Los amenazaron de que si le miraban a la cara le daban varios balazos a cada uno y lo mataban. Imagínense la tensión que se vivió ahí. Pero no conforme con haberse llevado una jipeta y una motocicleta que en conjunto sumaban 1.000.000 más o menos 600.000 pesos. No conforme con eso, llegó entonces unos asaltantes asistentes de esos que estaban ahí, con una camioneta y cargaron muebles, cargaron todos los equipos eléctricos y todo lo habido y por haber en esa vivienda de los Rosales. Señores, ¿y dónde están las autoridades? ¿Y dónde están las policías? ¿Dónde están los patrullajes? Yo sé que yo le veo buenas intenciones al director de la policía. De verdad que sí. Siendo sincero, yo lo veo muy preocupado y está trabajando y haciendo todo lo que él puede. Esa es la verdad. Eso es lo que yo lo veo. Desde lejos eso es lo que yo veo. Pero esta delincuencia ha desbordado a la Policía Nacional y a las propias autoridades en sentido general. Hay una delincuencia rampante, una delincuencia que le crea una impotencia grandísima a las personas que resultan víctimas y a la población en sentido general. Esto no puede seguir de esta manera, señor presidente. Y se esperaba que en su discurso en el día de ayer usted abordara este tema con todas las de la ley. Pero parece que esa situación no estaba en su pensamiento. Cuando debe ser el tema fundamental, más que cualquier otra cosa, que debe ser abordado definitivamente en cualquier tipo de discurso. Llévame, Félix. Gobierno de la noche, cuando son las 10:31 minutos. 10:31 minutos en este gobierno de la noche y es el turno de nuestro compañero, el ingeniero Osiris de León. Gracias. Que por cierto está de cumpleaños hoy. Felicidades a Osiris de León. Felicidades a Osiris de León. Gracias a Adelaida, que también expresó a través del chat del grupo del gobierno de la noche las felicitaciones, y gracias a toda la gente de todo el país y del extranjero que han tenido la cortesía de escribirnos y felicitarnos. Abrazos para cada uno y eterno agradecimiento para todos ellos. Mire, para el día de mañana, final de la mañana y mediodía, algunas llovistas en el Gran Santo Domingo. Incluye el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, San Antonio de Guerra, Vallaguana, Monteplata, Sabana Grande de Boyá, todo lo que es Villamella, La Victoria, Yamasá, Peralvillo, Maimón, Piedra Blanca, Villa Altagracia, Los Cacaos, Cambita Garavitos, Pedro Brand, Jaina, San Cristóbal,
Yaguate y Nizao. Eso es cerca del mediodía, final de la mañana y cerca del mediodía. También eso va a incluir un poquito a San Francisco de Macorís, a Villa Tapia, Tenares, Salcedo y la zona de Jamao al norte. También al final de la mañana y el mediodía, algunas lloviznas en Barahona, en La Ciénaga, en Paraíso, en Enriquillo, en Polo, en Cabral, en El Peñón, en Fundación, en Jaquimeyes, en Cristóbal, en Salinas, en Cabral, en Mella y la zona cercana, la zona inmediatamente al este de Duvergé. Eso es final de la mañana y mediodía. Ya para las primeras horas de la tarde, a eso de las 2 de la tarde, las lluvias se concentran un poco en Boca Chica y en Guerra. Lluvias también en Santo Domingo Norte, en La Victoria, en Villamella. Lluvias en Los Alcarrizos, en Pedrobrán, en San Cristóbal, en Jaina. Lluvias en Villa Altagracia, en Piedra Blanca, en Yamasá, en Esperalvillo, en Sabana Grande de Boyá, en Cebicos, en Villarriba, en Hostos, Castillo, Pimentel, Cotuí, La Mata, Fantino, Jimabajo, Maimón, Bonao, Piedra Blanca, la zona de Pimentel, Castillo, Las Guaranas, San Francisco de Macorís, Tenares y Villa Tapia. Eso incluye también a Salcedo, pero son lloviznas. No estamos hablando de lluvias torrenciales. Por el sur, eso cubre parte de Constanza, Guayabal, Para las Casas, Asua, Tabararriba, Yayas de Viajama, Sabanayegua, Tamayo, Vicente Noble, Jaquimeyes, Cristóbal, Galván, Neiva, Duvergé, Mella, Salinas, Cabral, Barahona, La Ciénaga, Paraíso, Enriquillo, Polo, Cabral y la zona de Oviedo. Incluye también a la zona de Pedernales. Pero reiteramos que son lloviznas. Eso no es nada importante. Para el final de la tarde, las lluvias lloviznas se concentran en Monteplata, en Sabana Grande de Boyá, en Vallaguana, en Yamasá, Pedrobrán, Alcarrizos, Campita Garavitos, Los Cacaos, Villa Altagracia, Jaina, San Cristóbal, San José de Ocoa. Eso incluye también Estebanía, Asua, Las Charcas, Tabararriba, Peralta, Guayabal, Las Chayas de Viajama, Sabanayegua, Tamayo, las vecindades de Galván, Los Ríos, Potrerrío, Vallejuelo, El Cercado, Hondo Valle, San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Boichío, Para las Casas, Constanza, Guayabal, la zona sur de Jarabacoa, la zona de San José de las Matas, la zona de El Rubio. Eso incluye también la zona de Juan de Herrera, San Juan de la Maguana, Bánica y Pedro Santana. Por el sur, por el lado sur, eso va a incluir a Pedernales, a Oviedo y a Juancho, además de Paraíso, La Ciénaga y Barahona. Esas son las condiciones meteorológicas para el día de mañana, desde media mañana hasta el final de la tarde, que es cuando se van a producir las situaciones más particulares. Algunas lloviznas también al final de la tarde en Villa González, Navarrete, Altamira, Inver, Guananico, Los Hidalgos, Laguna Esperanza, Laguna Salada, Villa Isabela, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Partido, Dajabón, del lado haitiano Juana Méndez y la parte sur de Manzanillo. Pero nada importante, solamente una llovizna refrescante, pero no una lluvia para recargar ríos, ni para recargar presas, que a propósito de presas, pues siguen bajando los niveles de las presas, salvo el caso de la presa de Valdesia,
la presa de Higüey y la presa de Aguacate, que están sobre la cuenca del río Nizao. Y el río Nizao es el río que ha tenido las mejores condiciones pluviométricas en su cuenca a lo largo de los últimos meses. Por eso ustedes han visto que los caudales aportados por la presa de Valdesia para el acueducto de Santo Domingo no han disminuido, sino que se han mantenido, salvo que hace poco más de una semana hubo una avería que provocó una empresa extractora de agregados que está emplazada en la parte occidental, pero que afortunadamente fue resuelto una semana después por el trabajo arduo, muy técnico, de parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Quiere decir que cuando se habla del acueducto de Santo Domingo, la CAS pues siempre hace un esfuerzo con todo su equipo técnico, con todos sus recursos humanos y recursos tecnológicos, a los fines de resolver a la mayor prontitud posible el problema que se ha presentado. Y por eso la CAS es una de las instituciones mejor valoradas cada vez que se hacen encuestas, junto con el Ministerio de Obras Públicas, junto con el Ministerio de Educación. Pero miren, en materia de presas, precisamente en su discurso de rendición de cuentas ayer, el presidente de la República se refirió al tema de la presa de Montegrande, los esfuerzos económicos que hace el gobierno para avanzar en esta importante obra que va a represar las aguas del río Yaque del Sur a la altura de Montegrande. Eso es aguas arriba de Quitacoraza y de Fondo Negro, y eso es aguas abajo de la Boca de los Cuiros. Nos tocó a nosotros en el año 1991 comenzar a hacer los estudios geológicos para el sitio de presa de Montegrande, que originalmente no era ahí, era en el Cerro de los Pasitos, inmediatamente aguas arriba del meandro que está en la zona de Quitacoraza. Y como el lugar era muy permeable porque estaba caracterizado por la presencia de gravas y arenas, nuestra recomendación técnica al ingeniero Augusto Rodríguez Callar, que en ese entonces era el director ejecutivo del INDRI, en el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, fue que ahí no podíamos construir una presa por problemas de altos niveles de permeabilidad y por inestabilidad de los estribos al momento del llenado de la presa, que se iban a producir altas presiones de poros, y esas presiones de poros iban a reducir el efecto cortante dentro de esos materiales, y va a cambiar el ángulo de reposo del material. El material iba a estar permanentemente deslizándose dentro del embalse, y eso crea un problema de daño importante a la presa, además de los grandes niveles de filtración. La idea en una presa no es tener filtración, lo ideal sería tener filtración cero para que el agua se pueda almacenar ahí en ese embalse, y desde ahí usted derivarla para acueductos, para canales de riego o para las casas de máquinas donde usted tiene las turbinas para la hidrogeneración. Lo cierto es que el presidente se refirió ayer con mucha propiedad al tema de la presa de Montegrande, que va a ser una solución para la irrigación a 700.000 tareas de tierra que tenemos en la región suroeste del país, desde Quitacoraza y Fondo Negro, siguiendo por la zona de Jaquimeyes, Ubilla, Pescadería, Habanero, incluyendo la zona de Tamayo, Vicente Noble, y eso usted tiene que sumarle todo el entorno del lago Enriquillo, la zona de Neiva, Galván, Los Ríos, Postre Río, la Descubierta, Boca de Cachón, Jimaní, Duvergé, Las Baitoas, vengan a ver, la zona de Salinas, la zona de Cristóbal, la zona del Peñón. Todo ese entorno se va a beneficiar de esta presa, que no solamente va a aportar importantes volúmenes de agua para los sistemas de riego, sino que también va a garantizar agua permanente para el acueducto del suroeste, que son las provincias de Bauruco, Independencia y Barahona, fundamentalmente, porque aunque esta presa va a actuar como un contraembalse de las presas de Sabanayegua y de Sabaneta, Sabanayegua, una presa que hoy día es capaz de almacenar unos 400 millones de metros cúbicos de agua, y Sabaneta, que es una presa pequeña que apenas puede almacenar 70 millones de metros cúbicos de agua, pero ninguna de estas dos presas tienen contraembalse. Aquí las únicas presas que desde la etapa inicial fueron diseñadas y construidas pensando en contraembalse fueron primero Valdesia, que se terminó en el año 1976, y paralelamente se le hizo el contraembalse de Las Varías, y la presa de Monción,
donde participamos nosotros en los estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, pruebas de permeabilidad aluyón, y desarrollamos paralelamente tanto el estudio geológico para el embalse en el esquisto verde de la formación Ámina, justo aguas arriba de la zona de Bulla, como también en el contraembalse cerca de la zona de los Martínez, donde las características geológicas y estratigráficas eran completamente diferentes y fue necesario introducir ajustes importantes para el estribo derecho del contraembalse de Monción. Salvo estos dos proyectos, Valdesia, contraembalse de las Varías, Monción, contraembalse de Monción. Los demás proyectos se han hecho sin contraembalse, aunque en algunos casos pues, se han construido obras con posterioridad que han servido como contraembalse. Por ejemplo, usted tiene que cuando se construyó la presa de Atillo no tiene un contraembalse, pero luego se construyó la presa de Río Blanco, sobre el Río Blanco, que es el principal afluente de la presa del río Yuna, y entonces Atillo termina como un gran contraembalse que recibe las aguas que son turbinadas en la presa de Río Blanco. Y después de construida Río Blanco, se construyó la presa de Pinalito sobre el río Tireo. Tireo es un afluente del Río Blanco. Entonces, cuando usted turbina en Tireo, allá en Pinalito, el agua no se pierde en el mar, sino que queda almacenada en Río Blanco. Usted turbina de nuevo en Río Blanco y cuando sale el agua de las casas de máquinas, entonces esa agua queda represada allá en la presa de Valdesia. Por tanto, Pinalito, Río Blanco, Atillo terminan siendo una especie de un complejo sobre una misma cuenca hidrográfica, aunque no fueron diseñadas y pensadas así, ni fueron construidas así, pero en la realidad operan así. Del mismo modo, aunque Sabanayegua fue construida primero que Palomino, hoy día Palomino, que está sobre el río Yaca del Sur, aguas arriba de Sabanayegua, cuando usted turbina el agua en Palomino, el agua no se pierde, sino que queda almacenada en la presa de Sabanayegua. Ahora, desde ahí ya, cuando usted turbina, el agua se pierde en el mar, pero cuando se termina Monte Grande va a represar las aguas ya turbinadas que salgan de la casa de máquinas de la presa de Sabanayegua. Quiere decir que gradualmente vamos incorporando nuevos embalses en la República Dominicana y eso va fortaleciendo el esquema de captación, aprovechamiento y distribución de nuestras aguas, tanto para acueductos como para canales de riego, como para hidrogeneración. Y la idea es que permanentemente tengamos algún tipo de proyecto hidroeléctrico en ejecución, porque a la larga, cada vez que usted invierte un peso público en un proyecto hidroeléctrico, usted recupera anualmente 1.5 y 2 pesos de ese peso que usted invirtió. Quiere decir que si hay una inversión que vale la pena ejecutar en la sociedad dominicana, tanto para agua de acueducto como para agua de canales de riego, como agua para hidrogeneración, es precisamente lo que usted invierte en las presas, que además cumplen con el papel de controlar inundaciones, porque cuando se diseñó Atillo, la función primaria de Atillo era controlar las inundaciones que se daban normalmente en el Bajo Yuna, porque el río Yuna es el río más caudaloso de la República Dominicana. El río Yuna tiene un caudal del orden de 91 metros cúbicos por segundo, y eso es mucha agua como para un río normal, en un territorio insular pequeño como el nuestro. Ese volumen es insignificante si usted lo compara con el río Mississippi, o si usted lo compara con el río Amazonas, pero comparado con un territorio pequeño como el nuestro, un territorio insular de apenas 48.442 kilómetros cuadrados, entonces estamos hablando de volúmenes importantes. Si cualquier río que en una isla como la nuestra tenga 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 metros cúbicos por segundo, eso es mucha agua. Eso es mucha agua. Entonces, lo que nos queda a nosotros es tratar siempre de captar el mayor volumen posible de esas aguas para que no se nos pierdan en el mar y luego entonces poder administrar de forma inteligente y de forma racional ese recurso vital que es el agua, priorizando, como dice el Código de Agua, primero el consumo humano, es decir, el agua para saciar la sed, el agua para la cocción de los alimentos, el agua del hogar y después en segundo lugar el agua para uso agrícola, para la producción de alimentos, evidentemente priorizando aquellos cultivos que quieran manejarse con goteo o con aspersión, porque gradualmente la República Dominicana tendremos que ir dejando atrás
todo ese esquema de riego por inundación, porque cuando usted va a toda la zona de La Vega, a toda la zona de Bonao, a la zona de San Francisco de Macorís, a la zona del Bajo Yuna, a la zona de Mao y Esperanza, usted encuentra que esos cultivos de arroz tienen un desperdicio de agua extraordinario y nosotros gradualmente tendremos que introducir algún tipo de tecnología, quizás unas pequeñas tuberías dentro de esas plantaciones de arroz por debajo, a 3, 4, 5 pulgadas por debajo de la superficie, a los fines de que con pequeños goteos podamos ir produciendo iguales o mayores volúmenes de arroz que lo que hemos producido siempre, pero ya no desperdiciando tanta agua, porque no todo el tiempo vamos a tener tanta y tanta agua como hemos estado acostumbrados, sobre todo porque con el efecto del cambio climático vamos a tener periodos estacionales donde por un tiempo habrá mucha lluvia y después habrá largas sequías. Entonces, largas sequías como las que hemos tenido desde finales del pasado año 2018 y principios de este año 2019 y que va a continuar hasta mayo, nos obligan a nosotros a tener que administrar de forma racional el agua. Y la mejor manera de usted racionar el agua es usted teniendo embalses donde cuando llueve mucho, cualquier crecida pico que hace el río, usted retiene toda esa agua y luego usted lamina gradualmente esa agua para los fines requeridos, tanto para acueductos como para riego, pero educando a la población en la optimización, en el uso racional del agua. El pueblo dominicano creció bajo un ambiente de mucha agua y todavía la gente está acostumbrada a bañarse media hora con la ducha abierta, a fregar 1 hora con la llave abierta, a dejar la llave de paso dañada, goteando, desperdiciando agua, y aquí en este país lamentablemente todavía nuestros sistemas desperdician cerca del 60% del agua total que es captada y que es tratada, y eso es injusto en un territorio insular como el nuestro, que de cada 10 galones de agua nosotros estamos dejando de desperdiciar 6, mayormente en los hogares y en las líneas primarias, secundarias y terciarias. Por eso cuando el presidente habla de la inversión que hace en Monte Grande, estamos hablando de un tema sumamente importante para la región suroeste del país, que ha sido tradicionalmente una de las zonas más afectadas por las sequías, por unas condiciones climáticas regionales. Históricamente la precipitación pluvial en la región suroeste es del orden de 400 a 500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado anualmente. Eso es apenas la 6ª parte de la lluvia que cae en la zona de Bonao. Eso quiere decir que cada vez que en Bonao caen 10 galones de lluvia, aquí en la región suroeste usted tiene apenas la 6ª parte. Es decir, en Bonao a usted le caen cerca de 3.000 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Aquí en Neiva, en Barahona, en Jimaní, en Duvergé, apenas caen 400 a 450, en el mejor de los casos 500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, y eso nos obliga entonces a captar cualquier gota de lluvia que caiga en esa zona, tener lagunas, tener pozos, tener embalses, sean grandes, medianos o pequeños, y con eso entonces poder minimizar los impactos negativos que pueda producir una sequía como la que hemos tenido. Y hacer lo mismo para la línea noroeste. Cualquier inversión económica que nosotros podamos hacer como país, como estado, como sociedad, en una región como la línea noroeste, donde tradicionalmente la sequía ha sido equivalente a la que tenemos en el suroeste, porque si hay dos zonas que compiten en bajos niveles de lluvia, son la línea noroeste y la región suroeste. Si usted compara la pluviometría en Neiva, en Duvergé, en Jimaní, en Galván, en los ríos, con la pluviometría que usted tiene en Esperanza, en Laguna Salada, en Villa Vázquez, en Castañuela, en Montecristi, andan equivalentes, 450 a 500 milímetros de lluvia, y uno pudiera decir que hasta cierto punto es injusto desde el punto de vista de la naturaleza cuando en Bonao, en La Vega y en Villa Altagracia a usted le caen 3.000 milímetros de lluvia, y si usted viviera en Villa Vázquez, en Castañuela, con tan poca cantidad de lluvia, usted diría, bueno, yo quisiera mudarme para Villa Altagracia, para Piedra Blanca, para Bonao, para la Cumbre, porque ahí llueve más. Y ciertamente cuando usted viene de la línea noroeste, que está golpeada por la sequía, y usted llega a Bonao y usted ve toda esa lluvia, usted llega a Piedra Blanca y usted ve mucha lluvia, y usted llega a Villa Altagracia y hay mucha lluvia, usted dice, caramba, pero ¿por qué en la línea noroeste no hay tanta lluvia? Y todo eso se debe a que los vientos alisios, cuando chocan frontalmente con el sistema cordillerano de la cordillera central, descargan ahí
toda la humedad que traen, y en consecuencia Bonao ha sido una zona privilegiada junto con Villa Altagracia, junto con Cotuí, junto con una parte de los Haitises, porque ahí es donde se descarga todo ese vapor de agua que viene con los vientos alisios desde el Océano Atlántico Norte y que se han movido de noreste a suroeste. Sin embargo, cuando ese viento viene a llegar ya a Esperanza, viene a llegar a Laguna Sagrada, viene a llegar a Castañuelas, a Villa Vázquez, ya no tiene vapor de agua y en consecuencia las lluvias son mínimas, son tremendamente escasas en esa zona y lamentablemente de algún modo tenemos que ir creando estructuras hidráulicas que nos permitan que las pocas veces que llueva toda el agua pueda quedar almacenada en un depósito tipo una presa, tipo un dique, para que entonces agua pueda servirle al acueducto, al canal de riego, a los ganaderos, al industrial, a todo el que necesita agua en la línea noroeste. Quiere decir que así como lo estamos haciendo para la región suroeste de la República Dominicana, con la presa de Monte Grande, que se va a sumar a la presa de Sabanayegua, se va a sumar a la presa de Palomino, se va a sumar a la presa de Sabaneta, entonces con esto vamos ampliando la capacidad de retención y distribución del agua en los periodos de lluvia. Pero para la línea noroeste apenas tenemos la presa de Monción y el contraembalse de Monción. Quiere decir que la presa de Guayubín debe ser un proyecto importante que debe estar en carpeta y que ya en ocasiones anteriores hemos disertado sobre este tema en la zona de Sabaneta y agradecemos allí a las autoridades locales, al gobernador, al alcalde, a los diputados, a los senadores, a los comunicadores, a toda esa gente buena de Sabaneta, de Santiago Rodríguez, que se mantiene siempre muy pendiente al tema de la sequía, sobre todo por el impacto directo a la agricultura, a la ganadería y los acueductos, y entonces quieren esa gente evidentemente disponer de agua para poder resolver sus problemas. Y dentro de esa misma línea noroeste usted tiene a Manzanillo. Y el presidente de la República en su discurso, al hablar de rehabilitar estructuras portuarias, hizo un énfasis muy especial, muy particular, muy puntual con el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es un puerto que está siendo estudiado desde el pasado año 2018 por una comisión especial que está integrada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el ingeniero Francisco Pagán, por el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, y por quien les habla en nuestra condición de asesor científico del Poder Ejecutivo. Y ahí también participa el viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, que ha hecho un trabajo extraordinario todo el tiempo junto con todos nosotros, junto con los consultores internacionales que llegaron en principio como un esquema de colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que han seguido como una colaboración directa con el gobierno dominicano y con el Estado dominicano a los fines de que podamos definir qué es lo más conveniente de hacer en el puerto de Manzanillo para el presente y para el futuro, comenzando en principio con la rehabilitación del espigón actual, que tiene problemas de corrosión por obsolescencia. Es un puerto que fue construido por la Grenada Company en el año 1946 y la verdad es que desde el 46 hasta el presente pues ya han pasado prácticamente 73 años y en ese tiempo el salitre, el sol, el viento, el uso tienden a deteriorar cualquier elemento estructural, sobre todo cuando estamos hablando de algunas vigas de acero que están permanentemente humedeciéndose con agua salada, fruto de la marea, fruto del oleaje, mayormente cuando hay tormentas y huracanes. Entonces toda esa salpicadura luego se reseca por la radiación solar y no hay una cosa que genere más meteorización en cualquier cuerpo metálico o no metálico que usted tener agua cargada de salitre, después radiación solar, y que ese ciclo se esté repitiendo año tras año, mes tras mes, día tras día, minuto a minuto. Entonces eso tiende a deteriorar los elementos estructurales costeros. Por eso usted ve que cuando usted vive cerca de la costa, pues a usted se oxida la bicicleta de los niños de usted, se oxida el hierro de las verjas de su casa, se oxidan los elementos metálicos de hierro o de acero que no tenga alto contenido de carbono, y por eso alguna gente prefieren comprar
objetos de aluminio o de acero 100% inoxidable por alto contenido de níquel, a los fines de garantizar la no corrosión, porque de no ser así, los materiales entran en corrosión. Quiere decir que bajo este esquema, pues yo saludo de forma directa que el presidente de la República haya hecho un esfuerzo muy especial para incorporar en su discurso el tema de la importancia de la inversión económica que el gobierno dominicano hace en la presa de Monte Grande, lo cual va a ser una solución de primer nivel para fines de acueductos, canales de riego y control de inundaciones para la región suroeste de la República Dominicana, y al mismo tiempo la inversión importante de 500 millones de pesos en una primera etapa para rehabilitar el espigón actual del puerto de Manzanillo, pero al mismo tiempo seguir haciendo todos los estudios de factibilidad, es decir, llegar hasta el master plan para hacer un puerto de Manzanillo grande, amplio, profundo, robusto, seguro, que pueda permitir la entrada de buques tipo Panamax y que esto sea la salida para exportación de toda la producción de todo el Cibao y de toda la línea noroeste, y que esto sea el despegue económico de una gran región tan progresista en la República Dominicana como es la región del Cibao, y ahí se incorpore toda la región de la línea noroeste. Llévatelo, Félix. Y estamos de regreso en este gobierno de la noche de la Z101. Son las 11:03 de esta noche. Y ahora pues pasamos con la participación del público, de los interactivos, llamándonos al 809-732-0101 y desde el interior sin cargos al 809-200-0101. También las llamadas internacionales sin cargos al 855-221-0101. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Díganos. Buenas noches. Buenas. Le habla Samuel Valdés de San Juan de la Maguana. Hola, Samuel, ¿cómo está San Juan de la Maguana? Samuel. Don Osiris, está bien el pueblo, está tranquilo, como siempre. Yo quiero aprovechar el momento para saludarlo y felicitarlo en su cumpleaños, don Osiris. Gracias, Samuel. Mi familia y yo le deseamos mucha salud y larga vida a usted y a toda su familia. Amén, amén. Para todos ustedes también, Samuel. Como le desea también el pueblo higüeyano, el pueblo sanjuanero y el resto del país, don Osiris. Gracias, aunque el pueblo higüeyano se ha quejado de ustedes, que usted no ha vuelto a visitar por allá. Pero iré en los próximos días, don Osiris. Por otro lado, don Osiris, Adelante. permítame saludar también a ese grande, qué grande es el señor presidente de la República, cómo lo demostró en el día de ayer con el discurso, cómo ama este pueblo. Mire ya la obra, el sur es una realidad, Punta Catalina es una realidad, Bahía de las Águilas es otra realidad. Hay tanta obra que está construyendo el presidente. Realmente yo lo apoyo y quiero que él dure toda una vida en el poder. Pase buenas noches, don Osiris. Bien. Buenas noches, Samuel. Gracias por la llamada. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Hola, Santiago. Mario Encarnación les habla de la Virginia del Norte. Ah, Mario, porque creía que era Santiago Muchas César. felicitaciones para usted, ingeniero. Gracias, gracias, hermano Mario. Señor, lo mantenga así siempre tan lúcido. Amén, amén. Sí, no, para esas disertaciones que nos maravillan a veces, pero tengo que decirle que el gobierno de Danilo Medina se gastó el año pasado más de 750 mil millones de pesos y no tenía nada que decirle al pueblo dominicano de lo que hizo, de la ineficiencia con que utilizó ese dinero. Y por eso tuvo que dedicarse a disertar sobre su discurso, sobre 6 años y medio de gobierno, a comparar el 2012 con el 2018 y 2019. Porque no tenía nada que ofrecer y nada que decirle al pueblo. Oiga, desde el 2015, Danilo Medina está diciendo que está sacando 1,5 millones de dominicanos de la pobreza, pero lo está diciendo sistemáticamente cada año. Los 27 de febrero le dice lo mismo, que ha sacado 1,500,000 dominicanos de la pobreza. Ya el pueblo no le cree a Danilo Medina. El pueblo no cree ni siquiera en las intenciones que él tiene en cuanto a si quiere un bien para este pueblo. Porque lo que está sucediendo aquí, que este pueblo se está desgastando de una manera lacerante, y este es un gobierno indolente, porque ese fue un bonito escenario que él debió utilizar para decirle a este pueblo qué iba a hacer con la seguridad ciudadana.
Buenas noches. Gracias, Mario. Buenas. Buenas noches. Hay problema. Sí, Sí, hay sí. problema de comunicación. Buenas noches. Buenas, Osiris. Sí, buenas. Muchas felicidades. Gracias, hermano. Yo soy de la línea noroeste de Guayubín Ajá, y me preocupa mucho la sequía. Tengo dos preguntas. ok. Yo quiero saber si las granceras que están en los ríos se pueden eliminar y si se puede abastecer la presa con un sistema subterráneo, aunque no se abastezca de mucha agua, pero sí se puede. Mira, las granceras no tienen que ver directamente con la lluvia. Las granceras lo que hacen es que cuando traen material por debajo del nivel freático, te ponen el nivel freático a la evaporación y se pierde agua por evaporación, además de que te contaminan con combustibles y lubricantes y sólidos en suspensión las aguas, pero realmente eso no influye en el volumen de agua. Lo que sí influye en el volumen de agua es el nivel de lluvia y el tipo de bosques que tú puedas tener arriba en la parte de montaña. Así es que eso desde ese punto de vista. Las presas subterráneas en el país no se han hecho nunca. Se estudió en una ocasión cuando estábamos en Planiacas, que era el Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas, en el periodo 81-83, la posibilidad de hacer una presa subterránea bajo el hoyo de Pelempito. Como ahí hay un altísimo flujo de agua subterránea, que lo habíamos identificado mediante los balances hidrometeorológicos, habíamos pensado en la posibilidad de perforar, inyectar concreto y entonces bloquear el flujo del agua subterránea y entonces detrás, aguas arriba de esa pantalla impermeable, perforar un gran campo de pozo y desde ahí sacar agua para el Valle de Juancho, la Sabana de Sansón, para Barahona, para Pedernales y toda la región suroeste. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches, Miguel 03 en Gombe. Oiga, tengo dos preguntas para Osiris. Osiris, adelante. Cuando yo era más muchacho, ¿usted se recuerda del ciclón John cuando llegó en el 98? El ciclón John, sí, 22 de septiembre de 1998. Sí, yo estaba medio muchachón, como 15 o 13 años, y yo veía, que cuando la presa de San Juan, que se entró el barrio de que llegaron de que a la Guerrequillo y a la Duna de Cabral. Sí, el tema de la Mesopotamia. Yo no cruzan. Yo estaba por el cruce de la colonia a Duvergé y no hay intersección, ¿verdad? Sí, mira, eso fue un tema que yo desearía que nunca se repitiera en la República Dominicana, porque la gente de la Mesopotamia fue evacuada temprano, fueron llevados a la gobernación, a las escuelas, a los refugios, y la gente pensando que el huracán George iba a pasar por el Cibao y no por el sur, decidió volver para su casa y le pusieron candados por fuera, pero se olvidan que la cuenca del río San Juan comienza justo cerca de la zona de Monción, quiere decir donde está la divisoria ahí del río Mao. Por tanto, cuando toda esa lluvia cayó ahí, se llenó la presa de Sabaneta, el agua vertió por el Morning Glory, que es lo que la gente allá le llama el hoyo de Virola, y se llevó todas las casas que encontró ahí en el medio de la Mesopotamia y mató 185 personas, lamentablemente. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? ¿Quién nos habla? Profesora Bartola Castaño. Hola, profesora. Profesora. Felicidades, ingeniero. Gracias, muy amable. Ojalá que tengamos mucho como usted. Amén. Tan capaz y amén. Maestro en la radio. Muchas gracias. Mi afecto y mi agradecimiento eterno para usted. Yo siempre estoy denunciando cuando veo agua botándose donde quiera, que yo veo que hay una tubería botando agua. Estoy llamándolo a la Z y denunciando el desperdicio. Por aquí, por las caobas, hay muchos lavaderos de carro. No sé si el agua es de la madre, de la que va a la población, pero en el cruce de Mano Guayabo hay unos limpiadores de cristales que tienen, que eso lo he visto con estos ojos, la tubería madre que está debajo de la acera, que hay unas tapas redondas que la cabino, en esos días yo denunciaba, y le puso tapas, pero ellos la quitan
y el agua por debajo se está botando todo el día. Agua potable. Sí, atención a la CAS para que le preste atención a ese tema y se pueda corregir esa avería que genera un desperdicio de agua. Miren, a propósito de agua, me escribe desde Cotuí Martín Lanfranco y pregunta que si el agua de la presa de Atillo es adecuada para un acueducto múltiple para la provincia de Sánchez Ramírez, que si se puede usar para esos fines. Pues definitivamente que sí. Lo que sería captar el agua, desde ahí llevarla a una planta de tratamiento y en esa planta de tratamiento se le pone sulfato de aluminio para precipitar los sólidos en suspensión y se le coloca cloro para eliminar la carga bacterial y entonces ya el agua puede salir de ahí con un 97% de índice de potabilidad y la gente se lo puede tomar perfectamente e inclusive si el agua no sufre alguna contaminación en el camino se puede tomar de manera directa. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, profesor, ¿cómo está usted? Cuéntenos. Bien, grato escucharle. Cuéntenos. Salud, ingeniero. Saludos, profesor. ¿Cómo está usted? Abrazos para usted. Gracias. Larga vida a usted. Amén. Para usted también. Ojalá pudiéramos clonarlo. Sí, de verdad. Francisco, la ciencia va avanzando mucho. No nos asustemos de cualquier cosa que diga la ciencia en 5 o en 10 años. Bueno, sí, un poquito de jocosidad en la expresión, pero también queremos resaltar con eso la utilidad que tiene usted como persona y también los grandes aportes que hace en materia de conocimiento. Gracias. Que tanto necesitamos. Gracias. Los conocimientos son para compartirlos siempre, Francisco. La única razón que uno puede tener como profesor, como estudiante o como académico de aprender de algo, de física, de química, de matemáticas, de ciencias naturales, de lo que sea, es compartir eso con los demás. Totalmente de acuerdo con usted. Y eso realmente es muy loable en su persona, ingeniero. Gracias, gracias. Ese es el esfuerzo que hacemos cada día de venir aquí, simplemente para compartir con la población. Ojalá que puedan seguirlo haciendo siempre. Larga vida para ellos. Gracias. Profesor Luzón. Díganos. Cuando escuché al ciudadano presidente decir del anuncio del incremento de los salarios, me acordé inmediatamente de usted. Sí. Venía al volante y bueno, yo pensé dentro de mí, a lo mejor lo escucharon declamar con frecuencia cada noche. Sí. Pero hay una pregunta, hay que destacar que en todo gobierno existen siempre luces y sombras y que siempre la población, o sobre todo la gente que está en oposición, espera que todas las cosas sean perfectas. Ya sabemos que eso es harto difícil. La solución de los problemas sociales eso es normal. Son muy complicados y difíciles de resolver siendo objetivos y honestos. Sin embargo, personalmente me hizo la pregunta también, que ya ha circulado bastante después en los medios. Uno se pregunta cuál va a ser el origen de ese dinero con el que se van a incrementar los salarios, porque se supone que existe una ley de presupuesto y porque se supone que eso generalmente se contempla ahí. Y creo que en función de las informaciones que se tienen públicas hasta ahora en el presupuesto, tales cosas no están contempladas. No está contemplado, no. O si es que, de un dinero o una partida, creo, presupuestal que le corresponde al Ejecutivo, la van a destinar a eso. O enviar un presupuesto complementario. Bueno, eso podría ser quizás una opción, enviar un presupuesto complementario. La respuesta más precisa y preadelantada planteada por usted, porque si lo van a comenzar a aplicar en abril, necesariamente hay que saber de dónde va a salir una cuantía significativa de dinero cuando usted multiplica esa suma que parece pequeña, pero cuando usted la multiplica por la cantidad de empleados, pues sube bastante. La que se lleva más es la que lleva el salario mínimo de los 5,000 y pico a los 10,000. Exacto, que se traducirá a una cuantía significativa en el presupuesto. Pero bueno, enhorabuena, eso me parece que realmente muy positivo por parte de la gestión. Buenas noches. Así es. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos. Sí, José, de aquí de Conérico. Adelante, Conérico. Okay, quiero referirme primero que nada al discurso. Sí. De verdad que muy poco sustancial, porque había muy poco que exhibir. El gobierno de Danilo Medina tuvo muy poco que exhibir este año pasado, más que sencillamente más criminalidad y todo esto. Lo triste es que para el año 2020, lo único que veo que se le van a cambiar las espuelas o se le van a cambiar las plomas, pero va a ser el mismo gallo. Hasta que no exista
un verdadero partido, un verdadero hombre que aparezca allí enfrentando un rostro distinto, pero no un rostro físico, un rostro de actitud, y una persona que sencillamente asuma con responsabilidad el sistema judicial. Mira, no hay forma de que Danilo Medina y su gente no vayan presos. Buenas noches. Siri. Sí. Escúcheme, yo fui que llamé ahorita de Guayubín con relación a la grancera. Sí. Si usted fuera director de medio ambiente, ¿usted prohibiría la grancera? Mira, las granceras per se no son dañinas. Lo que es dañina es la mala intervención de una grancera en un lugar donde no se puede. ¿Cuál es el esquema? Si tú vas a hacer una canalización hidráulica que esté diseñada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para manejar el volumen de sobresedimentación, y eso lo va a supervisar el Ministerio de Medio Ambiente, es correcto. Ahora, si se le va a hacer una canalización comercial, termina provocándole daño al río. Eso es como cuando tú vas a donar sangre a la Cruz Roja. Si te sacan una pinta de sangre está bien, pero si te sacan 10 pintas te matan. Entonces, es una cuestión de llevar un control estricto de dónde hay que remover material, cómo hay que removerlo y cuándo hay que parar esa remoción. Sí, buenas noches. Hola, buenas. Sí. Ingeniero. Sí. Feliz cumpleaños. Gracias inmensas. Oiga, yo creo que yo soy el radio escucha más joven. Yo tengo 26 años y toda la noche me acuesto a las 11 de la noche escuchando ese programa. No, pero Adelaida tiene menos edad que usted y toda la noche escucha el programa. No solo lo escucha, sino que lo comenta. Oiga, una cosa que me gustó de Danilo en el discurso, ya faltando como 5 minutos para él terminar, él dice que él no le tiene demagogia a nadie. Yo me eché a reír porque a la verdad que en este país pasa cualquier cosa, profesor, la sinceridad. Bueno, buenas noches. Saludos en Boca Chica al amigo periodista Iván Arias, que está en sintonía con el programa y que desde allá nos envía felicitaciones. Abrazo para usted, hermano Iván Arias, un hombre de la televisión y de la radio de Boca Chica. Buenas noches. Buenas noches, le llama Iván Hernández de Santiago. Adelante, hola, Iván. Para decirle que la Crónica Deportiva de Santiago, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, la ACDS, está de luto. De luto en el día de hoy. Sí, por la muerte de Dominguito con Santiler. La partida de Dominguito Santiler. Es así, sí, nosotros Domingo Santiler, nos Santiler. unimos al dolor de la familia de Domingo Santiler, al dolor de la comunidad de Santiago, al dolor de la crónica deportiva de toda la República Dominicana, porque Domingo Santiler era un ícono de la crónica deportiva. Pero Domingo Santiler no solo fue un periodista deportivo, o sea, para que hablemos completamente. Yo le conocí personalmente, fuimos compañeros, lógicamente con una edad ya muy por encima de mí, pero él era corresponsal del periódico Listín Diario en Santiago durante muchísimos años, cuando yo era reportero del Listín Diario. Le conocí, un hombre de muy buenos amigos. Sí. Y realmente un gran trabajo en el Cibao, en el ámbito de la prensa. Siempre. El Listín Diario. Así que pasa los restos de Domingo Santiler y a su familia conformidad, y de verdad que se fue un gran hombre, Domingo Santiler. Así es. Llévatelo, Félix. 10:25 en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Buenas noches, Adelaida Martínez, pesa mucho, ¿sí? Sí, eso fue un regalo. Sí. Una cena navideña. Ok. Con el presidente Fernández. Ok. Felicitaciones. Hace mucho. Ok. Están lindos. Un bolígrafo hermoso. El tope es de... Mira, a propósito del discurso, que hoy todo el mundo ha abordado algo al respecto, fueron 67 páginas. Estuvimos aquí trabajando en el portal ayer, feriado. Ustedes saben que el periodista no descansa. Perdona que te interrumpa, Adelaida. Nos reportan desde tu pueblo, Puerto Plata, que se ha incendiado un vehículo allá. Ajá. Sí. Llevaba un tanque de gas, de casualidad. Principal, sí, así que la gente de Puerto Plata que sepa, no vaya, que esté moviéndose por alguna avenida ahí. Tenga cuidado. Sí, que tenga cuidado. Esperamos que no haya pérdidas físicas. Hay un vehículo incendiado.
Y que solamente, yo no sé, pero esos vehículos que le ponen esos cilindros de gas a veces, yo no le pondría a un vehículo mío No, yo tampoco. un cilindro de gas, jamás. Ya. Jamás. Ahora, Ahora, si viene de fábrica, Es un peligro. pero jamás en la vida. Por ahorrarse un chelito y sabrá Dios Yo lo que le puede contigo en costar. eso. Miren, Nunca he creído en eso. De No, coger un no, es que vehículo no. de gasolina Eso es y ir contra adaptarlo para natura. gas porque eso es una bomba de tiempo. Y yo he visto unos cuantos vehículos explotar así, Sí, precisamente peligro. con el tema del cilindro este de gas que le ponen. El discurso del presidente Medina, bastante largo, pero enhorabuena el aumento que le hizo al sector público, salario mínimo, pero siempre nos quedamos los demás fuera, como decía Luzón, que es una crítica a la cual yo me he sumado desde hace mucho tiempo, porque Luzón toca el tema del aumento general de salarios que no se hace en República Dominicana desde la quimbamba. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se hizo un incremento general de salarios, a ver de dónde sale ese dinero, si un presupuesto complementario que el profesor Francisco con Pueblano lo estaba apuntando ahorita, buen apunte, hay que ver de dónde sale este dinero. No se tocó el tema de la seguridad ciudadana y ha sido una debilidad y un punto, ¿verdad?, una mancha en el gobierno del presidente Danilo Medina. Se han hecho cosas buenas y hay que destacarlas. Por ejemplo, el rescate del 911, el fortalecimiento del 911, que se ha extendido a muchas provincias del país. Hoy leía yo precisamente una información de un velero que se fue a pique y fueron rescatados gracias al 911. Sí, así fue. Una lancha en Atomayor, me parece que iban 5 personas y por una llamada del 911 ellos tienen un apoyo con varias lanchas en los puntos marítimos más activos del país y gracias al 911 pues esas 5 personas hoy pueden contarlo. Enhorabuena y hay que resaltar esas luces del gobierno. Y yo siempre he dicho, el 911 ha sido fortalecido y ha sido fortalecido para bien. Toca fortalecer las otras instituciones que tienen que dar respuestas a través del 911. Tanto el 911 como el tema del Metro de Santo Domingo son 2 luces bastante fuertes que tiene República Dominicana y son 2 proyectos, 2 obras a las cuales hay que abrazarla y darle continuidad y fortalecerla cada día más y cuidarlas, sobre todo, cuidarlas. Y el Metro de Santo Domingo nada que decir, porque la gente misma responde. Cuando se inauguró la segunda línea, ¿verdad? Se vio el júbilo de las personas allí, que era una parte que había reclamado el fenecido alcalde Juan de los Santos. Cuando se inauguró eso, que el presidente Danilo Medina estuvo allí, pues él mismo se dio cuenta de cómo la gente aclama que se le dé más continuidad a líneas del metro en República Dominicana, en Santo Domingo, que se extienda, que se puedan conectar las regiones, porque eso mueve el desarrollo y dignifica el transporte de los ciudadanos dominicanos, sobre todo de los que no tienen muchos recursos económicos. En el discurso se tocaron muchos temas, sobre todo el que más me llamó la atención fue el de la Ley de Seguridad Social. El presidente Danilo Medina, del pueblo, siempre la sociedad ha reclamado que se le meta el guante al tema de la Ley de Seguridad Social. Luzón lo tocó ahorita, pero ya fue sometido al Congreso. Hay algunos puntos aquí que anoté, porque imprimí ahorita y no imprimió eso, se me perdió lo que me tocaba aquí abordar, pero más o menos lo tenemos en la cabeza. Varios puntos a modificar en la ley 8701, que es la que crea el sistema de seguridad social dominicano, una ley que el pueblo ha reclamado todo el tiempo, que se revise, que se modifique, porque beneficia mayormente al capital y hay algunos puntos de esa ley que ni siquiera se cumplen, puntos que favorecen al ciudadano, como me parece que Pepe Abreu ha hablado al respecto, hasta de un seguro de empleo que nunca en la vida se ha aplicado en República
Dominicana. Sí, mira, aquí estaba en positivo reducir las ganancias de las AFP, que ese es otro clamor. De un 3 es un abuso, a un 1.4%. Es un abuso, sí. La ley 8701 tiene unos cuantos puntos. Que está entre la reducción de las ganancias de las abusadoras las administradoras de fondos de pensiones, que ustedes saben que cobran, me parece que un 30%. Una vez contemplaron reducirla a un 25%, creo que no se pudo, pero en el proyecto de modificación que sometió el Poder Ejecutivo hoy, que sometió el presidente Danilo Medina, está el eliminar recargos y moras de atrasos para facilitar que los municipios y las MIPYMES se pongan al día. Recuerden que había un tema la otra vez con eso, que había una deuda de muchos ayuntamientos con el tema de la seguridad social y este señor, Johnny Jones, pedía una amnistía. Sí. Y nosotros desde aquí le decíamos, una amnistía no puede ser. Ahora, que le eliminen las moras, los recargos, sí, pero que asuman la deuda contraída. Pues esto está contemplado en este proyecto de modificación que ha presentado el Poder Ejecutivo hoy. Regularizar, es otro punto en la modificación de la ley, regularizar la afiliación a la Seguridad Social de más de 150,000 trabajadores. ¿Para qué? Para que tengan su seguro de salud, para que tengan su seguro de riesgo laboral y para que tengan también sus futuras pensiones. Está el otro punto también de fortalecer la Tesorería de la Seguridad Social y la DIDA, señores, la DIDA, que necesita ser fortalecida y recibir más recursos, que siempre ha sido la queja, para poder orientar como se debe al ciudadano cotizante de los derechos que tienen en la Ley de Seguridad Social. Hay gente que no sabe ni pío en lo que tiene que ver con sus derechos en torno a la seguridad social. No saben nada. Y me acuerda esto la vez aquella que habló de los fondos de pensiones, cuando dijo que al heredero legal, que había muchísimo dinero en fondo que no había sido reclamado por los herederos legales, pero que ellos ni siquiera se preocupan por llamarlos, porque no se procura un contacto, porque no se orienta como se debe. ¿Para qué? Para el capital perverso e inhumano, pues quedarse con ese dinero. Son otros puntos a los cuales hay que prestarle atención también en esa modificación con el tema de los herederos legales. Cambiar el esquema de las administradoras de fondos de pensiones, que pasan, que Roberto me estaba prestando aquí el periódico, pasan de 2 comisiones a 1. La nueva comisión será de 1.4%. Y bajará hasta 0.85% en 11 años, disminuyendo cada año 0.5%. Eso hay que aprobarlo rápido. Presidente Medina, yo no sé, pero yo sé que va a haber un pataleo bastante fuerte por parte del capital. Que estas modificaciones a esta ley de seguridad social se pueda aprobar. Patalee quien patalee, para que se sume a los logros de las gestiones de los gobiernos PLDistas, porque hay que decirle a los funcionarios suyos, a los que hablan solamente de 6 años de gobiernos, que hay otros periodos gubernamentales que también son logros del Partido de la Liberación Dominicana, para que se hable de la obra del gobierno del PLD, no solamente de la gestión de Danilo Medina, porque por esas obras anteriores usted es presidente hoy y ellos son funcionarios, que a veces como que se le olvida y hay que recordárselo. Hay que recordarle a ellos por quiénes son ellos funcionarios hoy. También sometió otra modificación al proyecto de la ley 189-11. Esto tiene que ver con las hipotecas. Enhorabuena también, ojalá que sea aprobado, que establece llevar a 3.5 millones de pesos el monto de viviendas de bajo costo. Pena de la vida que no me tocó a mí. ¿De cuánto? A 3.5 millones de pesos por el monto de viviendas de bajo costo. Ya de 3.5 millones de pesos, cuando se apruebe la ley, que ojalá que sea así, la modificación a la ley, pues tú puedes aplicar por los bonos que ofrece el Estado para adquirir una de estas viviendas. Acuérdate que eran solamente de 2 millones, 2 y alguito, 2.3 creo.
de millones para poder aplicar a los bonos que el Estado, esto para desarrollar, para impulsar el mercado inmobiliario y para que la gente pueda adquirir una vivienda Precisamente propia. el día pasado hablábamos del déficit habitacional. Habitacional, que existe en el exactamente. país. Esa es una de las medidas para poder impulsar eso. Pero la seguridad social, yo veo muy bien eso, pero me preocupa que pueda haber cierta resistencia por parte del sector empresarial. Y recuerdo unas palabras de un congresista, qué mal que no me acuerdo de quién era ahora, el nombre de él no me viene a la cabeza, que decía cómo los representantes de las administradoras de fondos de pensiones, cada vez que hay un intento de modificar la ley, pues se dan su paseo por el Congreso. Y ustedes saben para qué. Para comprar a los que se venden y tratar de que proyectos como estos no pasen. Y me acuerda también, no quiero ser pesimista, a cuando el presidente sometió el proyecto de ley del Código Penal con las 3 causales, las observaciones que hizo, que tampoco pasó. Yo no quiero que pase lo mismo con este tema de la modificación a la ley de seguridad social, porque es un punto muy importante dentro de su discurso y qué bueno que de inmediato al siguiente día, decir hoy, 28 de febrero de 2018, pues tomó acción y envió ambos proyectos. También envió una resolución, un anteproyecto para eliminar el Instituto Dominicano de Seguro Social. Contempla la disolución y también la distribución del personal en otras partes, las estancias infantiles la va a administrar, bueno, para que no haya una dualidad de funciones. Los trabajadores se van a ir a SENASA y los que no quieran también pueden decidir irse a otras ARS si así lo desean. Dicen también que... Esos son lo del sector público, tú dices. El IDS, el Instituto Dominicano de Seguro Social. Porque se estaba, recuerda, solicitándole a los trabajadores del sector público a que se pasaran al Seguro Nacional de Salud, SENASA, y muchas ARS pues se oponían a esa nueva norma que exigía que todo el que pertenecía al sector público que pasara. Pero salió el otro día una información sobre eso. Sí. Sobre que las instituciones públicas debían pasar sus empleados al seguro de salud estatal. Y a mí me parece bien esa medida. Claro. Eso fortalecería mucho más un seguro que de verdad le facilita a sus afiliados lo que debe facilitarle. Y una ARS estatal, que tú escuchas a los médicos diciendo, es la única ARS que me paga a tiempo. La ARS del Estado. Funciona. O sea, hay ARS privada que tú te la ves de pipirinay y son las que peor pagan. Y nosotros hablábamos, como una inhumana que anda por ahí. Hablábamos de los incumbentes que han pasado por SENASA, que han hecho un buen trabajo y no le queda de otra al que llegue a hacer un trabajo excelente. O sea, que van dejando huellas positivas, y creo que la incumbente actual pues está también haciendo una tremenda gestión, que ya pues el que le toque más adelante dirigir a SENASA tiene el compromiso de seguir haciéndolo bien, como lo hizo Chanel, como lo hizo Doña Tati, y como lo está haciendo, que debe estarse lamentando de que la hayan sacado de ahí. Pero hizo un tremendo trabajo en SENASA, eso no se puede pues ocultar. Y la que está ahora mismo podemos decir que está haciendo un buen trabajo. Sí, entonces SENASA, me parece que por doña eso es que Mercedes. SENASA está funcionando. Pero SENASA es un buen seguro. Hay gente que se predispone con lo estatal por la debilidad institucional con la que vivimos en República Dominicana. Y yo lo contaba aquí a modo de testimonio el otro día, cómo le decía a una persona, mira, ya SENASA va a tener un seguro para los dominicanos residentes en el exterior, y ella se me paniqueó y me dijo, ¿y eso funciona? Y tuve que explicarle unas cuantas cosas, porque yo me fui para SENASA por todas las vicisitudes que pasé en las ARS privadas, sobre todo con mis padres, que ya pasan de los 65 años. Y aquí, de manera inhumana, las ARS privadas se la ponen en China a un sector que deben mejor facilitarle las cosas, que es el sector envejeciente. No los quieren porque no son rentables para ellos. Ellos no miran lo humano, ellos miran enriquecer su bolsillo. Eso es así. En la ARS estatal no es así.
no es así, se hacen Y las van a cosas tener que como tomar tienen que ejemplo, ser. Van a tener que tomar ejemplo de la estatal. Ojalá que se fortalezca de verdad como tiene que ser y que todo empleado público, que son muchos, tenga un ARS SENASA. Y fíjate que en una de las cosas que el ciudadano más autonomía tiene es esto de las afiliaciones. Usted tiene el derecho de afiliarse donde usted quiere en ese sentido. Pero ya con lo de SENASA, si usted pertenece al sector público, entonces tiene que ir a SENASA. Así es. Mira, hay unas cuantas frases. La oposición ha dicho que el discurso del presidente Danilo Medina ha sido reeleccionista. Yo sé que el presidente tiene muchas presiones, como la tiene todo mandatario que está a punto de culminar pues su mandato presidencial, sobre todo los funcionarios cercanos que se benefician grandemente del mandato de turno, de a quienes responden, que en este caso es el presidente Danilo Medina. He escuchado a muchos decir que tienen en una encrucijada al presidente Danilo Medina y hasta los medios han sacado ciertas frases que el presidente dijo en su discurso, como esta: estoy primero, día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. Otra frase: en el 2012 les dije, me entregaré por entero, trabajaré sin descanso, soy y seré un presidente de todas las horas, un servidor de ustedes en cuerpo y alma. Otra, y hoy, casi 7 años más tarde, les digo, nuevamente, estoy aquí para lo difícil, sí, para lo difícil, dice Danilo Medina. No sé a qué se refería, pero él dijo eso. No será un camino fácil, es cierto, pero es el único que vale la pena recorrer. El único camino que vale la pena recorrer, señor presidente Danilo Medina, es usted mantenerse firme y coherente con lo que juró ante Dios y ante todos sus compañeros PLDistas. Es usted mantenerse firme y coherente ante las presiones de ambiciosos sin medidas, que no miden consecuencias y que no le quieren a usted, sino al carguito y a los que ellos reciben como beneficios colaterales de el gobierno de turno. Así que ya ahorita es marzo, no sé si usted hablará, pero esperemos que se mantenga en 15 minutos firme. ¡Llévatelo, Félix! 11:47 minutos en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Tenemos una información aquí que en San Juan, Puerto Rico, las autoridades federales y estatales desarticularon ayer una organización compuesta por 75 narcotraficantes que operaban en esta capital y que desaparecían los cuerpos de sus víctimas lanzándolos como alimentos a los cocodrilos y caimanes. El jefe de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó que varios líderes de la banda se encuentran prófugos y que se sospecha están escondidos en República Dominicana y en distintos sectores de esta isla. Atención a esto. Bueno. Yo le preguntaba fuera del aire a nuestros compañeros acerca del nuevo jefe que designaron en Santo Domingo Norte en la Policía Nacional. Hay algo que me ha llamado un poco la atención y es que la criminalidad en los últimos años, podríamos decir, que en Villamella ha aumentado. Cada cierto tiempo nosotros escuchamos de un asesinato de forma horrible y yo creo que es uno de los sectores o provincias donde más se han matado policías y militares, en Villamella. Sí. Ay, sí. Sobre todo en la zona de Guarica, ¿no? Exactamente, o sea, casi siempre sale la información de que mataron a un militar, que mataron a un policía, y a mí me ha llamado mucho la atención esto. Claro, en el país entero está la ola de criminalidad, de asaltos y de cosas. Pero ahí como que se expresa con más fuerza. ¿Ustedes recuerdan la MED que mataron como a 2? O sea, que cuando uno comienza a hablar, uno pierde hasta el número de militares que en Santo Domingo Norte, señores, han perdido la vida a manos de la delincuencia.
se debe hacer algo. Yo sé que Santo Domingo Norte en los últimos años también ha tenido un crecimiento enorme. Claro. Luego de esto del metro, todo el que quería pues un pedazo de tierra, mudarse. Un crecimiento y una dinamización. Tremenda. Un dinamismo increíble que hay por ahí ahora. Nosotros siempre decimos que a veces la sociedad va creciendo, los sectores van desarrollándose, pero no hay un plan estratégico tampoco para lo que tiene que ver con la seguridad, ni tampoco la viabilidad en los diversos sectores y las provincias del país, porque no hay una planificación, que es de algo que siempre nosotros pues tocamos y hablamos en esta mesa. Hoy sale pues la información de que la Policía Nacional no tiene detenido, pero trata de identificar a los 2 hombres que anoche pues desde una motocicleta asesinaron de varios balazos a un segundo teniente de esa institución. Sí, eso fue en Punta Villamella. ¿En Punta? Y por cierto, la policía también dijo que tiene identificado los asesinos del hermano del arzobispo de Santiago, Freddy Bretón. Pero yo pensé que estaban detenidos ya. No, identificado y detenido nunca han estado. De hecho, precisamente el propio arzobispo ha mantenido una campaña para que se haga justicia en el caso de su hermano. Claro que sí. Hace tiempo debieron haber apresado. Sí. Yo pensé que ya, pero... No. A ese hermano lo mataron mientras iba en una motocicleta en Licey al medio, por ahí. Por ahí es que vivía. Entonces el arzobispo de Santiago, Monseñor Freddy Bretón, ha estado pronunciándose de manera permanente sobre el hecho de que se haga justicia. De hecho, ahora, en este día, el día de ayer, creo que fue, el arzobispo también estuvo criticando la falta de seguridad ciudadana, el problema de las drogas y el problema de la corrupción. 3 elementos que él dice, pues, el país debe ya definitivamente superar y resolver. Pero yo, volviendo a Villamella, creo que la policía, las autoridades deben prestar más atención, tener una vigilancia mayor. Por esto que estamos señalando, Luzón, donde más se ha matado policía ha sido en Villamella. Parece que creo que lo despojaron de su arma de reglamento. Sí, ese fue el objetivo. Lo despojaron. Ese fue el objetivo, por lo menos hasta donde sabemos. Sí. Pero entonces yo no sé, pero señores, es increíble que quienes están, las personas que se supone que están para resguardar el orden, son aquellos que están siendo atacados por la delincuencia. O sea, hay una situación que es lo que nosotros decimos. Es que decimos, ya no están, los delincuentes no están respetando nada. ni reglas, ni autoridades, ni nada. O sea, se ha llegado ya a una situación insostenible en términos de lo que es la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana. O sea, yo no sé a dónde, por este derrotero que vamos, yo no sé qué es lo que va a pasar, porque si los propios oficiales de la Policía Nacional, que son los encargados del orden público y de combatir precisamente la delincuencia, están siendo asesinados por los propios delincuentes, yo no sé qué va a pasar en este país, porque la inseguridad es cada vez mayor. Pero eso que tú has terminado de señalar, de que no se está respetando nada. No, para nada. Ni las autoridades ni nada. O sea, ya mataron a un alto oficial de cualquier cuerpo, de qué sé yo, policía, guardia, lo que tú quieras. Ya eso es pan comido, como decimos aquí, para los delincuentes. O sea, la sociedad se ha llegado al colmo de que por cualquier cosa se está quitando una vida. Entonces, oye, tenemos una delincuencia desalmada. No desarmada, no, desarmada no está, tiene arma, pero es desalmada, no hay alma. O sea, se le está quitando la vida a seres humanos por simples cuestiones. Eso es así. Por simples cuestiones. O sea, yo no sé a dónde va a parar esto, de verdad. Cada vez, te lo digo, es cada vez más preocupante el problema de la seguridad ciudadana y la violencia en sentido general. Se ha dicho que en los últimos gobiernos, señores, que ha tenido el país, la delincuencia le ha ganado la batalla. Bueno. Y parece ser cierto esa situación. ¿Cuál sea la razón? No sabemos. Mientras tanto, estamos haciendo política. Se debería hacer política de otra forma. Estamos preparando todo un proceso, pero la sociedad dominicana gira en torno a temas
a veces controversiales, a veces de burbujas, a veces coyunturales, pero parece ser que los actores fundamentales de la sociedad dominicana están dando la espalda a un tema que sí es fundamental y que no ha sido ni someramente resuelto, que es el problema de la seguridad. Bueno, nos vamos. ¿Usted tenía algo ahí, don Osiris? Sí, nos escribe desde Atomayor Rubén Flores y dice: urgente, olor fuerte a hornos de carbón en la loma Fermín Morales de Atomayor del Rey. Están depredando la zona. Desde hace un par de días se está viendo humo en el área antes del anochecer. Así que ojalá que los encargados del Ministerio de Medio Ambiente en Atomayor se den una vueltecita por la loma Fermín Morales de allá de Atomayor, porque hay una alerta de parte de Rubén Flores en el sentido de que están quemando carbón en esa área. Bueno, vámonos con el público. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas noches. Buenas noches. No dice nada acá. Buenas noches. Esto está frisado. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca.